Jesús está ¿qué? Pásenme el micrófono porque no. ¿Cómo se llama la fobia al micrófono? Jesús ¿qué? Jesús alegra a un bebé antes de que naciera. Jesús alegró un bebé antes que naciera. ¿Algunos de ustedes me dicen quién fue ese bebé que Jesús lo alegró? Juan el Bautista. Y a ver, ¿cuál fue el desarrollo? Alguien me dice algo del desarrollo. Acá el hermano quiere contestar, yo lo vi que quiere contestar. Yo lo vi que él quería contestar, hizo así un poquito, pero... No, el que ya está atrás. No, sí, dice que... O fue que iba a hacer otra cosa. A ver, que están haciendo quedar como un poco mal al que los enseñó. ¿Quién fue el maestro hoy? A ver. ¿No saben el nombre del maestro de hoy? ¿Quién? Heiser. ¿El hermano qué? Luis. Pero está abierto el micrófono. Que no se oye. A ver, ¿qué en sí, qué enseñaba el hecho de que Jesús hubiese alegrado a un niño antes de nacer? Entonces les pregunto, ¿estuvo buena la enseñanza o no estuvo buena? ¿Estuvo buena? Tampoco. ¿Qué dicen? El hijo de la hermana Cándida sí responde. Imagínense. ¿Tampoco? No. Bueno, nos quedamos con ganas de escuchar. Dije Santiago capítulo 1, verso 26 y 27. Vamos a hablar sobre lo que es una verdadera religión. Dice allí en Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros, no está hablando en el mundo, dice entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Solo dos cositas demuestran lo que es la religión pura y sin mácula. Nada más dos cositas allí. Definición. Religión. Antes había una materia en el colegio, en la primaria, y era la materia de religión. Yo no sé si ahora dan religión, no, ¿verdad? Ahora es ética y valores. Y también dan religión. Dan religión, ética y valores. O sea que ahora está más reforzado. ¿Qué es religión? Viene de una palabra latina, del latín, de relegere. Religión son ritos y comportamientos que vincula a la persona con lo sagrado y vamos a decir lo trascendente o espiritual. Eso es lo que es una religión. Son ritos que lo vinculan a una persona con lo sagrado, con lo trascendental o espiritual. Eso es lo que es una religión. En sí viene siendo, ¿cómo diríamos? La relación. Si lo adaptamos a nosotros, viene siendo la relación personal de fe mientras la iglesia está aquí en la tierra. Es una relación
que de fe que se tiene con Dios. Eso es lo que ya se viene diciendo religioso o religión. Puesto que entonces la religión es eso, porque hermanos, no se debe confundir la religión con la iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es la religión. Aunque puede haber, óigame bien, puede haber religión sin iglesia. Una persona puede ser religiosa sin pertenecer a ninguna iglesia. Pero una persona no puede estar en la iglesia sin ser religioso. Porque de hecho tiene prácticas. Hay prácticas culticas. Hay prácticas que se relacionan con la fe, con lo que profesamos, y son prácticas. Y son prácticas que se repiten. Y la palabra religión viene de repetir, repetir, repetir. Dice, pero ¿cuáles son? Por ejemplo, todos los domingos nos reunimos aquí. Es una práctica. Estamos repitiendo un acto. No lo mismo, pero sí un acto de reunirnos. Tenemos nosotros, gracias, tenemos nosotros la religión que en sí viene siendo eso, una práctica que tenemos que hacer. Entonces algunos dicen, que yo no soy religioso. Bueno, si no eres religioso, entonces, ¿qué estás haciendo? Porque tenemos unas prácticas como tal. Tenemos, ¿cómo se dice? Unos devocionales. Tenemos unos ritos, porque sí tenemos. No, yo no soy ritualista, sí tenemos ritos. De que lo tenemos, lo tenemos. Pero eso no quiere decir que sea malo. Porque cuando se habla de eso ya todo se cree que es malo. Si uno dice la palabra catecúmeno, ay hermano, es que eso es catolicismo. No, esas palabras vienen de allá, de un lenguaje que lo que quiere explicar que el catecúmeno es un principiante, es una persona que está recibiendo las clases bautismales. Eso es lo que es un catecúmeno. Pero hay que, ejemplo, la palabra obispo, eso está en la Biblia. Ya no podemos, entonces, la palabra diácono está en la Biblia. Y la palabra religión también está en la Biblia. Lo acabamos de leer. Entonces, puesto que la religión es la relación personal o fe, mientras que la iglesia es un organismo. Por eso no se puede confundir la iglesia con la religión. Porque la iglesia es un organismo establecido por Dios para que sea organizada por la humanidad. Por eso la organización es una cosa y el organismo es otra. Es un organismo organizado. Y la organización viene a través de las circunstancias y las cosas. Ejemplo, hay cosas que hoy en día nosotros las permitimos, pero que ya de pronto no la podremos permitir en otra década, en otra generación, no serán permitidas. Hay cosas que no eran permitidas en otras generaciones, ahora son permitidas. Cuando yo comencé la vida cristiana, tener un televisor, eso era sinónimo de disciplina. Ver televisión era un sinónimo de disciplina. No se podía ver televisión, es más, ni ver juegos de azar se podían, que no se podían ni ver. Si sorprendía a un hermano viendo juegos de azar, sea dominó, cartas, cosas así, disciplina. Eso era que una hermana se montase en la cicla, la parrilla de la cicla de un hermano, disciplina. Ahora se montan, mejor dicho. Y que de hecho no está tan bien tampoco. No está tan bien. Pero a veces, ejemplo, una hermana si coge por ahí una moto, se embarca con un individuo que no sabe si de pronto va en 315 o cómo vaya. Entonces, un hermano también puede ir en 315 de otra forma, ¿no? Espiritualmente. 315 fallo también es un peligro. De todas maneras, pues se corre riesgo por todos lados. Pero me refiero a las cosas, cómo van cambiando. Me refiero a eso, que van cambiando las cosas. Entonces, la religión puede ser práctica, aún, o practicarse, aún sin iglesia, como dije ahorita. Pero si tú estás en una iglesia de que tienes que ser religioso, tienes que serlo. Pero el asunto es profesar
la religión, podemos decir, la religión pura, porque hay una religión pura, es como la leche. Hay una leche que es pura, otra que es pura, pero, y ambas son leche, pero había que someterla a un examen riguroso para detectar qué cantidad tiene, ¿verdad? Había que hacer eso. Y ahí que lo puro es lo ideal. Eso es lo ideal, lo puro. De ahí que, entonces, así como ponemos este ejemplo, puede haber también hay una religión pura y hay una religión falsa, que no es pura. Es una religión que no es verdadera. Es lo que está tratando de decir allí el apóstol. Y eso nosotros debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué estamos profesando? Porque en nuestra iglesia, aún en nuestra iglesia, porque Santiago se lo está diciendo es a los hermanos, no se lo está diciendo a los mundanos, sino a los creyentes. Le está diciendo, nota que dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, la religión del tal es ¿qué? Vana, y engaña su corazón. Está engañando su corazón. Y la religión del tal es vana. Entonces él muestra cuál es la religión pura. La religión pura que es aceptable delante de Dios. Ahora, el que se cree religioso, ¿quién es? Es aquel que en verdad practica al pie de la letra todas las normas. Ora bastante, lee bastante la Biblia, no se queda de un culto. Él es fiel con sus diezmos, ofrenda, voto, todo. Cualquiera puede decir, ese es un verdadero cristiano. Y él es celoso, solo oye música antigua, esa música de esos cantantes antiguos. La música de ahora ya él la reprende, hay poder en el nombre de Jesús. Demonio. Ya no tiene que ver sus celulares de teclitas, porque él no gusta de... Y se ve que es una persona que de pronto alguien podría considerarlo como un místico. Podría considerarlo de esa manera, pero vamos a ver se mide, porque es que inclusive las enfermedades, los médicos, tú dices, doctor, que tengo esto, que tal, lo otro, dice, ¿qué es lo que dice? Saque la lengua. Entonces, por la lengua se puede examinar una cantidad de enfermedades en el organismo, en el cuerpo de la persona. Entonces, por la lengua se mide la religiosidad de una persona. ¿Qué tan religioso es? Eso tampoco vamos a decir que, porque la persona es callado, y no dicen ahí, uy, ese sí es religioso. Sí, ¿cómo no? Ese se va al extremo, está en un extremo. Entonces, por otro no podemos estar ni en este extremo ni en este otro extremo. Tenemos que ser una persona muy centrada como cristianos. Porque usted no me va a decir que Cristo era un ser aburrido, era un ser todo malhumorado. No, él tenía hasta bromas, hacía bromas. Y yo te la puedo mostrar. En la Biblia te puedo mostrar las bromas que él hacía. Lo que pasa es que las bromas de allá no son las bromas de ahora. Son diferentes las bromas. Porque las bromas de antes eran más filosóficas, con propósito de enseñar. Ahora las bromas de ahora son con propósito de tumbar el pelo, de hacer molestar, de hacer coger rabia. Esas son las bromas de ahora. Pero antes no eran. Las bromas de antes tenían un propósito y era enseñar. Pero sí se hacían bromas. Como ejemplo, Señor, la gente muere de hambre. La gente está muerta de hambre. Tienen 3 días. Y es una broma. Dale vosotros de comer. Es una broma. Hombre, Señor, 200 denarios no alcanza para tanto. Entonces le estaba dando una enseñanza allí. Prácticamente se la estaba dando. Otra broma. Díganle a aquella zorra. ¿Quién era la zorra? Herodes. Y se estaba tratando con un rey. Pero eso era una broma. Y una broma ya un tanto pesada.
Pero sí, o sea que Dios es divertido. Si no, míralo en la naturaleza. La diversidad que hay en todo el mundo. El orden, la simetría. Todas esas cosas que tienen, eso es una hermosura que Dios lo ha creado. Entonces Dios es un ser divertido, no es un ser aburrido. Allí todo malhumorado, tirando rayos y truenos de cada rato. No, Dios es un ser divertido. Entonces tampoco, por eso quiero decir que no te puedes ir al otro extremo. De una persona ahí todo. Porque eso ya es un grosero, en otras palabras. Porque la persona, cuando de pronto no lo deja hacer esto, entonces se va al otro extremo. Eso es pataleta de niño. El niño, cuando no lo dejan hacer lo que él quiere hacer, forma pataletas. Y la pataleta es que cualquier cosa hace. Me voy de la casa, se tira al suelo, se revuelca o se trata de hacerse daño. Y me voy a suicidar y comienza entonces a cortarse las venas con el carnet del colegio. Usted piensa que eso es pataleta de persona inmadura, porque es un bebé, todavía es un bebé, es un niño, aunque sea un adolescente, tiene todavía actitudes de niño, en otras palabras. Pero una persona madura sabe soportar inclusive las bromas pesadas. Aprende inclusive a reírse de sí mismo. Es una persona madura. Pues él es maduro. Pero esa persona que ahora digo, respete, respete. Es una persona que realmente no ha madurado. Porque si a él le hablan, imagínate, antes, yo no sé ahora, porque ahora la cosa es más fácil, pero en el ejército antes, decían a uno, atención, her. Llegaban y le pegaban por la espinilla. Y tenía uno que decir, ¡viva Colombia! Y decía, ¿le gustó, soldado? Sí, mi teniente. O sí, mi cabo. Yo no sé si ahora, eso, imagínate, eso es en el ejército para adquirir una disciplina. Y luego sabe que le dicen a uno, lo estamos tratando suave porque cuando el enemigo lo coja va a ser peor. Entonces eso lo va enseñando a uno. Antes se caía un niño, párate, mijo, que eso sirve para crecer. Ahora no, ahora corre el psicólogo, corre eso. Llamen al pastor a orar por él. Y se llama, mejor dicho. Porque todo va cambiando. Y eso va enseñando que